que hablan desde la locura. Ese es un libro muy impactante para poder pensar la locura, porque son todos textos de los locos que participan en Radio Nicosia. Y es un libro testimonial absolutamente maravilloso porque explica, cada uno va explicando su relación con los medicamentos, su relación con el psiquiatra, su relación con la locura. Y hay uno de ellos, no me acuerdo si era uno o una, no sé si era princesa inca, que habla justamente como la locura, ella decía, es como una especie de túnel, ¿no?, a donde uno se va metiendo, pero hay un momento en que uno puede decidir si se tira de lleno en el túnel o se detiene, ¿no? Es decir, que hay algo, es decir, que me parece como muy interesante para poder pensar el punto de la responsabilidad de cada sujeto, sea loco o no, en aquello a donde se va dirigiendo. Y ella dice, hay un momento en que uno se puede detener, hay una decisión a tomar. Entonces, me parece que en ese punto, saber qué lo detuvo a Ismael en el sentido de qué lo llevó a pedir esta entrada, me parece muy, muy importante. Y además él pide escribir, tiene una misión, ¿no? Recomponer una cadena a través de la escritura. Yo me había quedado con que eran 3 libros. ¿El cuarto está dicho en el libro o no? Pues igual no. No, me parece que agregaste muchas cosas. Sí. Pero bien, está bueno, ¿no? Es decir, quiero decir que en el libro me parece que había hasta 3 libros que le permiten construir un borde al agujero dejado por la muerte de su hermano. Porque creo que Ismael es alguien que sabe, quizá mejor que nadie, que no hay nada peor en la vida que estar frente a un agujero que no tiene borde, ¿no? Y esto es algo que él nos muestra muy bien. De hecho, creo que es por eso que Lacan habla de, cuando habla del agujero, digamos que es esa cuestión angustiante donde nos podemos llegar a caer, él usa una palabra latina que es circare, y es decir, él lo que hace es proponerle un círculo al agujero. Es decir, circunscribe el agujero, que es un poco, me parece, el trabajo que Ismael está haciendo, o que hace. Cosme nos dice que para Ismael la escritura es un lugar, ¿no? Entonces ya, si pensamos en la idea de lugar, un lugar solo puede existir con bordes. Pero me parece que es un lugar que adviene en la medida en que hay un otro que trabaja en el margen, que es como él define, como Cosme define su posición, ¿no? Su posición es la de alguien que trabaja en el margen, que desinfla los ideales de la reinserción social, porque creo para ti mismo están desinflados, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Entonces me parece que en las páginas de este libro uno puede apreciar que no es posible hacer un tratamiento del loco si uno mismo no ha hecho un trabajo sobre sí mismo, que le permita desmarcarse un poco, descentrarse, como tú dices, en el sentido de no ponerse en el centro. Hay un antes y un después en el encuentro con la locura para aquellos que se ofrecen a ocuparse de ella. Decía no ponerse en el centro. Eso sin duda no es fácil, ya que de entrada una buena posición implica una cierta caída del narcisismo, ¿no? Nos tenemos que borrar un poco para no ponernos en el centro. Es decir, nos pone a la distancia de ofrecernos, por ejemplo, como modelos, que es una tentación muy habitual en los ámbitos educativos, ¿no? Es decir, que realmente para un educador que está atravesado, digamos, por la locura, pero podríamos hacerlo extensivo a todo lo demás, hay un trabajo muy importante que hacer sobre el propio narcisismo, ¿no? Para poder situarse sin necesidad de ofrecerse como un modelo. Esto me parece central. Lo interesante en este libro es que Cosme considera que ha tenido la suerte en su recorrido profesional. Esto es muy potente, ¿eh? Decir que ha tenido la suerte de encontrarse con los sujetos con los que trabaja es algo realmente que muestra este antes y un después. Ha tenido la suerte de haberse encontrado con gente que podríamos situar en el espectro de la psicosis. Esas personas le han ayudado a entender esta verdad lacaniana
de que la condición del sujeto, su constitución subjetiva, depende de lo que ocurre en el lugar del otro. Estoy citando cosas que tú dices. Por eso tal vez lo que conviene para poder hacer una apuesta por el lazo es, como dicen en la práctica entre varios, estar distraídamente atento, como posición esencial. Entonces les recomiendo entonces que sigan los casos porque ello nos permite captar algo de esa posición en el libro. Y el otro punto que me gustaría señalar es aquel en el que Cosme indica que el problema del educador social, dice, es que se queda solo frente a su acto, empujado a actuar e intervenir, identificado a una demanda institucional masiva. Dice, esto nos puede sonar a todos los que trabajamos en instituciones. Percibo ahí un tono de queja, y me gustaría, para poder tratar un poco eso, separar los términos acto, soledad y demanda institucional. Efectivamente creo que el educador social, como el clínico, se encuentra siempre en una situación de tensión que diría que es estructural. La tensión está entre dos demandas. Una demanda general, que podría ser esta que Cosme llama demanda institucional masiva, y una demanda particular que es la del sujeto al que atendemos. Creo que es una tensión ineludible, que te diré que para mí es uno de los atractivos del trabajo en las instituciones. Quiero decir, el saber arreglarse con eso, o el aprender a hacer con eso. ¿Cómo hacer para que la demanda institucional no nos aplaste? Me parece que ese es nuestro desafío, no nos capture, no se convierta en un mandato superyoico. ¿Cómo hacer para mantenernos en el nivel del encargo y no deslizarnos a la dimensión del mandato? Porque constantemente, ¿no? El Servicio Catalán de la Salud, pum, el no sé qué, pum. Bueno, ¿cómo hacer para mantener que se trata de un encargo y no de un mandato? Eso está todo del lado de la institución o los profesionales uno por uno y a su vez en sus equipos que puedan poner un freno a esta tendencia. No planteo estas preguntas del lado de los ideales, sino más bien de las posibilidades. En mi experiencia encuentro que es importante mantener una brecha entre el encargo y el mandato. ¿Esa brecha de qué está hecha? Creo que en primer lugar está hecha de interpretación. A los encargos hay que interpretarlos para que no queden del lado de los mandatos. Y tenemos que saber que toda interpretación está orientada por una dirección. Creo que es la interpretación y el acto lo que nos permite separarnos de los efectos de alienación de ciertos discursos, que es algo que tú planteas muy bien en el libro. Ahí hay dos dimensiones. Me parece que en una institución la interpretación puede ser colectiva, producto del trabajo de un equipo, tal vez en un espacio de construcción de caso, elaborando las coordenadas del mismo y desde allí haciendo hipótesis. Ahora bien, el acto o los actos, que no son las acciones, que Lacan decía que eran más bien pocos, siempre implican una cierta soledad. No hay forma de eludirlo esto. Es decir, que no nos podemos quejar de esto. Esto es así. Un cierto atravesamiento, donde uno se ve empujado a franquear una barrera. Con esto quiero decir que el problema creo que no es que el educador esté solo frente a su acto. El problema es que esté aislado frente al mismo. Hay una diferencia fundamental entre aislamiento y soledad. Es el aislamiento lo que está en juego. En el aislamiento lo que está en juego es la evitación del lazo, la evitación del otro. Por eso el sujeto muchas veces está aislado con objetos que le evitan ver que hay algo que no hay, ¿no? Es decir, en el aislamiento los objetos vienen a tapar. La soledad, en cambio, implica, en el caso de los profesionales que han podido construir una distancia necesaria que permite que no todo esté lleno, en cierta medida que quede un espacio vacío, tú hablas del vacío, al modo de una burbuja que el sujeto que atendemos va a poder habitar. Para que eso exista, siempre estamos un poco solos.
lo siento, es así. Entonces, por ahora eso. Gracias por este libro. Este libro, como tú decías, es una herramienta. Creo que las herramientas en los campos en los que trabajamos están hechas de palabras y de las que se agradece su escritura. O sea que, muy bien. Bien.